Y ahora sí, porque cuando nos fuimos a una pausa comercial yo le pregunté, ¿usted le teme al dentista? Los niños a lo mejor, ¿cómo lo enfrentan? ¿Cómo deberíamos enfrentarnos y cuáles son las dudas que más tenemos? Un gran suspenso, y para eso el día de hoy estamos con Clínica Croacia. No, ¿cómo le pone esa música? Estamos con Clínica Croacia, Patricia Almendras, quien es la directora y odontóloga, y el temor al dentista, el clásico. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, Paula. Muy buenos días. Muy bien. Qué buen tema, el gran temor. Bueno. Sí. Que le tenemos muchos al dentista y que incluso entre grandes y niños se sigue viendo. Y los adultos le pegamos el temor a los niños. Ah, es perfecto, sí. Es un tema diario. Es un tema diario. La verdad es que nos toca luchar con este tema todos los días, desde que salimos de la universidad. Y desde antes, la verdad es que yo creo que es atávico el dolor al dentista. Es atávico el dolor a sentir, el miedo a sentir dolor, la aprensión que eso causa. Así que es algo bien recurrente. Así que la idea es poder trabajarlo un poco, darle algunos tips, saber por qué pasa, qué significa, qué podemos hacer para poder manejarlo. Así que Vamos a ir viendo entonces. vamos a ir viendo algunas cositas primero. Saber primero qué es lo que es el miedo. El miedo es una emoción, la verdad es que es una emoción básica y primitiva. ¿Se acuerdan de la película Intensamente? Sí, Ya. esta película infantil que mostraba un poco las emociones. Sí, justamente, el miedo es una de las emociones básicas y en realidad es una emoción que nos es buena. ¿Por qué? Porque nos ayuda a sobrevivir. La verdad es que el hecho de sentir miedo o temor nos hace ser menos aventureros, nos hace cuidarnos más. La verdad es que si no tuviéramos miedo, creo que nuestra especie hubiese desaparecido hace mucho rato. Entonces, sí son mecanismos de protección, el miedo junto con la alegría, junto con la tristeza, junto con el desagrado y la tristeza y la ira, son las emociones básicas y en realidad es súper importante poder manejarla, porque la verdad es que siempre la vamos a tener, pero tenemos que saber manejarla y tenemos que saber pararla en qué momento. Porque hay personas que ya tienen incluso hasta pánico. Sí, eso es lo que vamos a ir viendo, diferenciando cuál es el miedo y cuál es el pánico. El miedo es normal, es normal. Todos tenemos esta algo emoción desconocido. Sí, esa es una emoción en realidad que después va a derivar en sentimientos y nos protege. Todos tenemos miedo y la verdad es que es normal tenerlo. Lo anormal es que eso se vaya intensificando con el paso del tiempo, con el paso de las experiencias que vamos sumando. Y tenemos que aprender a manejarlo para que nos ayude y no nos limite. Esa es un poco la idea. O sea, miedo, ansiedad y fobia. Qué buena, porque a veces no sabemos confundir. No sabemos cómo, se nos confunden un poco esos términos en realidad. Miedo, hablamos de que es una emoción que es normal, que nos protege, que nos ayuda a sobrevivir. La ansiedad ya vamos aumentando un poco más la carga emocional que tiene justamente esta sensación en sí. Y la fobia ya estamos hablando de una sensación patológica de miedo. Entonces tenemos que manejar esta situación, saber en qué momento nosotros estamos desarrollando, vamos caminando hacia una fobia para poder manejarla. Y hay varios tips y cosas que podemos nosotros empezar a trabajar y desarrollar para poder manejar esta situación. Según la Organización Mundial de la Salud, la odontofobia, es decir, ya que a los dentistas nos odian, afecta más, sí, y existe y harto, Pau. Más o menos casi un 15% de la población tiene odontofobia, es decir, que no nos quieren ver ni en pintura. Y la verdad es que nos tienen que ver aunque sea en pintura. Sí, aunque sea alguna vez. Aunque sea alguna vez. Y el 80% de las personas, esos son estudios de Chile, dice que se sienten ansiosos o con miedo ante la atención dental. Eso es nuestro país. Cuando nosotros le sumamos a este temor, a esta ansiedad, lo que generalmente acompaña las atenciones médicas y especialmente las atenciones odontológicas, que es el dolor, la verdad es que vamos a desarrollar generalmente alguna sensación que va más allá de lo ingrato en realidad. Entonces, la idea es poder empezar a trabajar un poco esta situación para evitar, la verdad, el que tengamos que sufrir cada vez que vamos al dentista. Nadie dice en realidad que sea una cosa como agradable ir a visitar o hacer una consulta odontológica, pero la verdad es que tenemos que considerar que debe ser parte de nuestra vida y que de verdad es algo que nos sirve, que nos ayuda y que nos va a ayudar a mantener en salud. A medida que nosotros vamos dejando pasar el tiempo, por miedo, por ansiedad o por fobia, la verdad es que lo único que estamos haciendo es acumular problemas y a medida que acumulamos estos problemas,
se va haciendo cada vez más complicado las atenciones, se van haciendo cada vez más complejos los procedimientos y la verdad es que después se va a empezar a justificar la sensación de miedo y dolor que vamos a tener. Entonces, la idea es poder ir desarrollando este tema, porque fíjate que yo puse este tema en la página de Facebook de la clínica y la verdad es que me llegaron muchísimas preguntas, experiencias. La gente tiene susto, la verdad. Porque que a veces uno piensa que por una mala experiencia te podría quedar como este temor planteado. Yo creo que la gente, y me incluyo, tenemos más temor, claro, a ir, pero más a lo que nos va a pasar después, cómo vamos a quedar, cuánto nos va a doler. Es un procedimiento largo, es un procedimiento que no vamos a poder comer. Por ejemplo, yo, particularmente, que me saqué las muelas de juicio hace bastante tiempo, recuerdo que sufrí mucho. Me sacaron 2 juntas y sufrí mucho y me dolieron mucho y no pude comer. Y cuando me tocó ir a sacarme la 3ª muela, ya no quería ir. La verdad que era un temor bastante y fui porque ya era la verdad que tenía que hacerme el tratamiento. Pero lo estiré. Y la verdad que la experiencia que tuve fue totalmente diferente a la que tuve anterior. Claro. Incluso con el mismo dentista. Claro, lo que pasa es que a eso me refiero en realidad. Cuando nosotros empezamos a acumular estas experiencias son las que nos van haciendo nuestra historia en realidad. Tenemos que tratar de que esas experiencias sean lo menos agresiva posible. Por lo tanto, tenemos que tratar, nosotros ya como adultos, la verdad, ya tenemos nuestra experiencia formada. Tenemos que tratar de cambiar esta experiencia para nuestros niños, porque... O sea, si escuchar a papá que tiene miedo... Claro, por supuesto. La verdad es que la experiencia en sí uno la adquiere por lo que ha vivido o por lo que nos llega de nuestro entorno. Entonces, muchas veces uno sufre por experiencia ajena. Y eso es habitual y es normal, y eso se ve en realidad en los niños que vienen que no han tenido ninguna experiencia odontológica previa y de verdad vienen con mucho miedo, mucho temor. Entonces tenemos que tratar de trabajar ese tema. Ese es el objetivo en realidad puntual del tema del día de hoy. Bueno, y acá estábamos como bien claro que es el miedo, que es la ansiedad dental y la fobia dental. Claro. ¿Se categoriza de esa forma? Se categoriza así porque en realidad, por ejemplo, hablamos recién que todos tenemos miedo. La verdad es que sí, cuando uno va al odontólogo, de verdad, a uno le van a hacer cosas que a lo mejor no son gratas. ¿Por qué? Te van a revisar la boca, hay personas que tienen aversión en realidad que le metan cosas dentro de la boca, uno va a introducir instrumentos, hay gente que tiene reflejos nauseosos aumentados, el hecho de que te acerques demasiado a alguna persona a veces les es molesto. Entonces hay varias cosas que ya el hecho de atenderte te da cierta sensación de desagrado. Pero cuando tú tienes miedo, la verdad es que es algo que uno lo puede manejar y tú puedes recibir atención, o sea, no te incapacita para poder ser atendido. Cuando ya estamos sumando eso, la ansiedad, es decir, está aumentando en realidad la carga emocional ante esa situación, la presión es más profunda. Nosotros ya en este momento ya requerimos un poco más de tratamiento, un poco más de trato. Yo por eso normalmente insto a mis colegas en realidad que seamos más empáticos. La verdad es que uno tiene que ponerse en el lugar de la persona siempre, porque la verdad es que no es grato estar sentado en el sillón. Yo converso con mis pacientes, porque a mí, Paola, a mí me da susto el dentista. Ah, no le puedo creer. Sí, me da susto. Por eso en realidad... aunque tú te rías, sí, pasé por la experiencia, la verdad, y de verdad no fue una experiencia grata. Si tú me preguntas en mi consulta, yo tengo todo lo que sale en el mercado que me diga que me va a disminuir el dolor, que me va a sentir... Es la gran pregunta de muchos pacientes que dicen con qué o cómo voy a sentir menos dolor. Sí, por supuesto. La verdad es que en el tema del manejo del dolor, el manejo de la ansiedad, el manejo del temor de los pacientes, hay una gama de cosas bien importantes y en realidad creo que es una preocupación que debe ser propia de los que nos dedicamos en el área de la salud, de poder empatizar. Lo primero, creo yo, es el empatizar con la persona que está al lado tuyo, es decir, ponerse en su lugar y tratar en realidad de vivenciar un poco lo que ellos están sintiendo. Cuando hablamos de ayuda farmacológica, existe pacientes que dicen, sabes que yo le tengo gran temor, prefiero que me anestese completo. Claro, o temporal o sí, hay de todo. Yo les voy a comentar en realidad que hay varias terapias en realidad en relación a medida que nosotros vamos hablando. Cuando trabajamos con cuando llega la primera vez el paciente o ya ha tenido una experiencia que no ha sido grata, lo primero que uno tiene que hacer en realidad como tratante es poder conversar con esa persona, es decir, conversar. ¿En qué sentido? Poder pesquisar qué es lo que le asusta, porque hay veces hay personas que le asustan las agujas
Hay otros que le Exacto. asusta la máquina. Oye, esa máquina, ¿cómo se llama la máquina? Es de la máquina que... Claro, las dos máquinas suenan, Ya, las que suena harto. son de manera habitual. Le hacen como una vibración en el Sí, diente. vibran, suenan y ¿cómo se llama? Y eso. Ese sonido que muchas veces a algunos les llega a dar escalofrío. Sí, por regla general casi todos nos da escalofrío. Entonces, todo ese acúmulo de sensaciones y de estímulos, la verdad es que cada vez te va aumentando más el susto. La ansiedad. Entonces, la ansiedad te va aumentando por este tipo de cosas. A veces esa ansiedad se puede manejar por medio de métodos farmacológicos. Algunos relajantes musculares, ansiolíticos. Eso se maneja en la consulta. Se maneja en la consulta y uno, pero por eso lo primero es conocer a su paciente, es decir, conversar con él, qué le da susto, qué le gustaría, qué es lo que no le gustaría. Claro. Entonces, todo eso es lo primero. Y después ya cuando estamos hablando ante el temor tremendo que es tener una fobia, es decir, ese paciente que no puede cruzar el umbral, porque le da miedo solo ver los sillones, sentir a lo mejor los olores que puedan existir dentro del área. Esa persona tiene que ser tratada o con condiciones de una analgesia profunda o bien siempre con ayuda profesional, de otros profesionales, estamos hablando de psiquiatras, ya de psicólogos, porque necesita una ayuda que va más allá de lo habitual. Claro, porque pensamos que una fobia es como incluso la fobia que uno le puede a los ratones, a las moscas, a las arañas, a todo tipo de fobia. Eso es una paralización. Es una totalmente paralización. paralizado. Te paralizas ante esta situación y la verdad es que la vas a obviar. Y uno a veces se encuentra con gente que es profesional, que se ve bien, que viste bien y tiene una boca de miedo. Y uno, la verdad es que dice, y tiene los recursos para poder tener todo impecable. Y uno a veces se pregunta, bueno, ¿qué le pasó a esto? Entonces uno dice, la verdad es que esta persona tiene miedo. Es lo único que justifica en realidad que uno pueda estar en una condición tal que no te permitas a ti mismo estar sano. Y como odontóloga y directora de Clínica Horacio nos dio, yo creo que el mejor tip, conversar con el paciente, que nosotros incluso pidamos como pacientes conversar con otro odontólogo. Y si no nos parece, bueno, tendremos ahí otras opciones. Tendrán otras opciones. Vamos a la siguiente vamos a imagen. ir viendo. Esto para mí es primordial. ¿Primordial por qué? Porque cuando nosotros hacemos la primera visita al odontólogo, estamos sembrando en realidad cómo va a ser nuestra relación con esta área de la medicina. Entonces, ojalá papás, mamás, cuidadoras, lleven a su niño, ojalá antes de los 2 años, recordamos que ya a los 2 años teníamos fórmula completa de dientes. No lo lleven cuando esté con dolor, por favor, porque en realidad sabemos que nosotros vamos a tener que hacer procedimientos que van a ser poco gratos para eliminar ese dolor. Ya la experiencia no va a ser la mejor, muchas veces va a ser mala. El niño va a empezar a cargar situaciones estresantes en relación a esa primera visita y no le va a ser grato continuar. Generalmente que vaya a conocer el ambiente, es decir, vaya en calidad de juego, de manera lúdica, presentándole las cosas que va a poder enfrentar en algún momento, es decir, a conocer la máquina, a conocer los ruidos, a jugar en realidad, a tirarse agua. Es muy bonita esa primera etapa, es muy grata para el profesional y muy grata para el paciente y es muy grata para los padres de ese paciente. Que se hagan procedimientos sencillos en realidad en esa primera visita. O sea, como una evaluación. Sí, solamente eso y que vaya acompañado con su papá, con su mamá, con la persona que lo cuida. ¿Para qué? Porque no se sientan en desmedro, que reconozcan en realidad al tratante como un futuro amigo, porque en realidad vamos a tener que seguir viéndonos. O sea, eso es súper importante, ¿no es cierto? La primera visita al dentista tiene que ser un juego, tiene que ser algo agradable, tiene que llegar a jugar. Muchas veces uno tiene juguetes para poder entregarles, para poder conversar con ellos. La verdad es que y poder establecer esa primera relación con un niño, un buen ambiente, generar un muy buen vínculo, eso es primordial. La verdad es que, fíjate que ahora yo he tenido la suerte en realidad de tener pacientes en realidad que han sido papás y que me han llevado ya a sus hijos y de verdad ha sido muy grato la verdad el poder conversar con ellos y poder encontrar en realidad niños que no tienen susto, que vienen y que te saludan, que te dan besos, que te dan regalos y sin susto nada. Y en realidad vienen a hacerse procedimientos, son los niños que vienen a hacerse limpieza, que vienen a hacerse sellante o vienen a controles en realidad de evolución por el tema de las anomalías dentomaxilares. Entonces, son personas en realidad que vienen sin miedo. Yo hoy día, ayer en realidad conversaba con mi hijo, en realidad mi hijo tiene 13 años y le había puesto recién frenillo.
Entonces, y uno habla de frenillo y automáticamente se como que se... Claro, ¡Qué dolor! Dice. Entonces, sí me dice, sí, si me molestan en realidad, le digo, pero hijo, ¿te dio susto? Que sí, no, pues mamá, si tú no me das susto. Entonces, ya está totalmente familiarizado. Tenemos otra imagen y los tips para ayudar, qué buen dato acá, porque aquí hay varios los adultos tips. también necesitamos esto. Eso sí, los adultos la verdad que es un tema bien especial. Con el adulto hay que tener mucha más paciencia porque ellos ya vienen con su historia, vienen con sus cargas emotivas. No es como un niño que se puede manejar a lo mejor. El niño se puede manejar, el adulto es la persona que es más compleja y es más difícil de manejar, pero en realidad, mira, yo creo que con cariño, con empatía, la verdad es que llegamos a todos lados. Lo primero, lo que tú dijiste recién, Pau, encontrarle al dentista de confianza, que lo entienda. Si no me parece, me puedo cambiar por supuesto, si nadie está atado a nada. Por eso es bueno primero pedir una evaluación muchas veces para ver cómo va a ser el feeling, cómo me trato. No todas las personas son empáticas con una con la otra. Esto es como si fuera el médico general o el pediatra de tu hijo. O sea, si no me parece, busco otro odontólogo. Sí, por supuesto. Eso es lo primero, encontrar un dentista que lo entienda, que lo comprenda. O sea, poder conversar, si eso es lo primero. O sea, yo me imagino que eso es en todos los rangos de la vida, en realidad. Conversar, ¿qué te gustaría? ¿A qué le tienes miedo? ¿Cuál es tu experiencia previa? Uno siempre pregunta, ¿cómo te fue? ¿Hace cuánto tiempo atrás fuiste? ¿Qué te hicieron? ¿Qué sentiste? ¿Cómo te fue en realidad? ¿No? Que aquí, que no me gustó esto, que lo otro, que esto. Hay cosas como tan especiales en realidad. Interesante también es como decir que conozca la clínica antes, es decir, antes de llegar a atenderse. Estos son los tips para ayudar en realidad sin que vayan de urgencia. Porque claro, porque cuando llevas de urgencia llevas con dolor. Vas con dolor y tienes que hacer tu procedimiento. Claro, y sabes que eso te va a doler mucho más. Claro, entonces esa es la ayuda. Conoce la clínica antes, llega a la hora de la cita, ojalá no llegues en realidad con 2 horas de antes porque vas a estar escuchando y te vas a estar pasando todos los rollos ahí. Y genera más ansiedad. Sí, te vas a ir generando más ansiedad porque la gente que está afuera, no falta el que conversa alguna cosa, empiezan a contar experiencias a veces medias terribles, el que está al lado, o empiezas a escuchar ruido, o a veces los ambientes no son gratos. O los mismos niños a veces lloran incluso. Claro, los niños lloran, tú escuchas llanto, entonces al final, y cada vez te cargas pasando más. Allá adentro. Claro, sí, no se imagina una cosa muy terrible y a veces no están así, pero la verdad es que la imaginación corre mucho. No sufras. Primero, la primera visita, como tú dijiste recién, puede ser solo un chequeo. Vas a ir a verte, vas a ver cómo estás y qué es lo que te proponen hacer. Acuérdate que también hay mucha tecnología en esto, o sea, la tecnología ayuda mucho. Antes, las agujas no eran desechables, la anestesia no era la mejor, las máquinas eran más lentas, generaban más calor. Teníamos que estar más horas Tenías que estar más horas en el dentista. A veces no había la suficiente empatía, en realidad te dejaban con la boca abierta 1 hora sin asco. Uno tiene que descansar, o sea, pero de eso va la comunicación con el dentista. La tecnología ha ayudado mucho. Ha ayudado muchísimo, muchísimo, porque cada vez tenemos mejores herramientas, cada vez tenemos mejores técnicas, mejores procedimientos, por eso siempre he visto a mis colegas que se vayan formando, que ubiquen, que busquen. Hay mucha cosa nueva en odontología en realidad que está hecha para aliviar las cosas especiales. Yo después, en otra oportunidad, quiero conversarles un poco más de nuevo. Hace un tiempo atrás conversamos del láser y el láser es maravilloso en realidad en la eliminación de caries, no genera casi nada dolor, no hay vibración, no hay ruido, es una cosa muy buena. Lo otro que dice, si hay otras cosas que te complican, dile a tu dentista, porque uno no tiene por qué saber la verdad qué cosas le asusta. Te comento. Hace poco, atendiendo una amiga, una paciente, de repente la siento que se pone así... tensa. Tensa, súper tensa. Y yo le digo, pero a ver, cuéntame qué te pasó. Me dice, ¿sabes qué? Es que tengo un pavor tan grande, porque en otra oportunidad, en algún momento de otra de mi experiencia odontológica, me rajaron la lengua, me la cortaron, qué sé yo. Entonces, eso es lo que siempre temo que va a pasar. Entonces yo le digo, ya, qué bueno que me comentaste, entonces vas a saber siempre que eso no te va a pasar, que vamos a tomar estas precauciones para que eso no vuelva a ocurrir. Porque puede pasar, a veces hay accidentes de esa naturaleza, pero a veces son por torpeza de uno, entonces tiene que estar uno pendiente de todas esas cosas. Entonces, si hay cosas que le complican a uno, hay que decirlo. Hay personas en realidad que no soportan en realidad tener algo dentro de la boca porque les da náusea, qué sé yo. Hay que comentarlo, hay que decirle, sabes que esto no me gusta. Buscar la comodidad mutuamente, para el especialista también poder... Que te acompañen. Si te da susto, que anda acompañado, que te acompañe. Para que la espera no sea tan ansiosa. Claro, el papá, quien sea. Llega a acuerdos de stop, eso es súper importante. Es decir, yo estoy cansada, estoy angustiada.
A mí al menos siempre le digo, levanta una mano si te pasa algo. Y también depende del umbral del dolor de cada Por paciente. supuesto, claro, y ese es muy cambiante y el umbral del dolor va a depender en realidad de la cantidad de ansiedad que tú tengas. Si te relajas, lleva la música que te gusta, porque hay veces en que el asistente, al menos a la mía le gusta el reggaetón, a mí no. De repente, claro. Puedo llevar mi música personal, por si quiero, supuesto, ¿no? Mi audífono y si no, listo. o sea, tú le pasas, yo al menos normalmente tengo el control de la tele y él ve lo que quiere, el niño ve, no sé, el Bob Esponja, lo que le guste, y el adulto también lo mismo. Lo otro súper importante, chicos, buen tema. Y esto para todos. hagas tuya la experiencia ajena. La verdad que cada persona tiene cada historia en realidad en relación a la atención odontológica, que al final uno la empieza a ver como propia y no es así. Y no empoderes tu estado de salud, sino buscas atención. Eso es como el tips mayor. Se busca, obviamente, a la última consecuencia hacer mucho peor. Sí, sí. Queremos... Si tenemos alguna otra cosa más, no recuerdo. ¿Sí? ¿Había algo? A ver, veamos. A ver, ¿qué pasa ahí? Ya vamos a ver, ya. Y el manejo de las terapias esta es la psicológicas última, y alternativas. el manejo de las terapias psicológicas y alternativas y los medicamentos. Ya. Eso acá lo queremos desarrollar probablemente en otro programa porque es bastante más largo, pero sabemos que en realidad ya hay terapia. Lo primero en realidad manejar el susto de cada uno y posteriormente vamos a ir ya al tratamiento propiamente tal, orientado a las personas que ya están sufriendo ansiedad o definitivamente los que sufren fobia. Pero más o menos lo principal en realidad que quería destacar en esta oportunidad es la importancia de la primera consulta y la comunicación que tienen que tener con su odontólogo tratante. Y le invito obviamente que hablemos un poco después de las sedaciones que existen, obviamente, para evitar todo este tipo de fobias, dolores, ansiedades. Dirección de la clínica y horarios para ir. Sarmiento 1053, entre O'Higgins y Jorge Montt, de 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y el sábado de las 10 hasta las 6. Perfecto, hasta el día sábado. Directora, muchas gracias. Paula. Y también ahí conocimos un poquito los tips cómo manejarlo y una de las experiencias más importantes, no haga su experiencia a la ajena como si fuera la suya, en todo aspecto de la salud. Nosotros vamos a una breve pausa comercial en el día de hoy conversando con la directora de Clínica Croacia, odontóloga Patricia Almendras, que nos dio los tips para no tenerle tanto miedo al dentista y sacar esas fobias que tenemos a lo mejor guardadas y se las provocamos a los demás. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Pingüino Multimedia.